también la inseguridad en general, ya no es un tema que afecte diariamente a los salvadoreños como antes lo afectaba, como hace 4 o 5 años. Entonces todas esas cuestiones nos ponen, y es el modelo salvadoreño es el modelo Bukele, no podemos obviar esa situación. El líder que lo ha impulsado, quien lo ha diseñado, obviamente con el trabajo de inteligencia policial, el trabajo ministerial, con el trabajo de la propia Asamblea Legislativa que ha aprobado los recursos para la financiación del Plan Control Territorial, pero es un trabajo articulado, es un trabajo integral que hemos visto, y ese modelo es el que la gente quiere replicar, los países, los líderes mundiales quieren replicar, porque ha dado resultados. O sea, nosotros venimos de tener 16, 20 homicidios diarios a tener 0 homicidios en más de 711 días. Noticias en tiempo real. El modelo Bukele será aplicado en Argentina, y muchos países más buscan aplicarlo, para lograr la misma paz que el presidente Bukele ha logrado en El Salvador. Bien, hay diferentes temas que analizar y que por supuesto la audiencia debe conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está generando noticia a nivel nacional e internacional. Y me refiero específicamente a la visita de Estado que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, a Argentina, en el cual pues ya se han conocido diferentes acuerdos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca a través del fortalecimiento de la diplomacia entre ambas naciones. Pero desde su punto de vista, Juan, ¿qué significa de que por primera vez un presidente argentino pues le haga esa invitación a un salvadoreño, en este caso el presidente Nayib Bukele, y que asista y se dé en esa reunión? Bueno, primero hay que ver el tipo de liderazgo que está construyendo Javier Milei en Argentina y el tipo de liderazgo que tiene Nayib Bukele en nuestro país. Sí. Pues ambos surgen, digamos, de una necesidad colectiva de la población, con altos apoyos populares, rompiendo la política tradicional. Ocurrió con nosotros en 2019, en donde el presidente Bukele rompió esa política nefasta que nos había llevado a ser uno de los países más violentos del mundo, que estaba liderada por el FMLN y Arena. Y lo mismo pasó en Argentina, pues habían unas corrientes distintas. Estaba la derecha históricamente en Argentina, pero también estaba el movimiento del kirchnerismo, que es una, digamos, evolución del peronismo que estaba bien lanzado a la izquierda. Entonces la gente de esas luchas antagónicas que podemos decir en contexto, los liderazgos que ellos han construido, vinieron a romper esos status quo que habían creado izquierdas y derechas. Entonces son líderes, por decirlo así, innovadores, tienen una visión distinta. El presidente Milei estuvo el 1 de junio en la toma de posesión del presidente Bukele, y pues creo que a partir de ahí las relaciones con la República Argentina han mejorado mucho. No digo que estuviesen mal en ningún momento, sino que van a mejorar de cómo estaban. Creo que hay un acercamiento. Yo celebro que los latinoamericanos, que los países latinoamericanos nos juntemos. Si nosotros tuviéramos un cambio de visión, tuviéramos liderazgos que pensaran en un rumbo distinto para toda Latinoamérica, no pensáramos como isla, sino que pensáramos como todo, como un todo, fuéramos una potencia mundial definitivamente. Sí. Entonces, ese acercamiento, esa invitación del presidente Milei al presidente Bukele y la comitiva que acompaña al presidente Bukele, en perspectiva nos deja un buen sabor, esperando que hayan diversas situaciones en las que puedan los gobiernos y los países colaborar entre sí. De hecho, hemos estado trabajando con la República Argentina el tema de seguridad. El ministro Villatoro ha ido a Argentina, la ministra Bullrich ha venido a El Salvador, ha ido a conocer el SECOT, ha visto los planes de seguridad, y de hecho uno de los de las primeras acciones de esta visita de Estado, aparte de las reuniones que ha tenido el presidente Bukele con el presidente Milei, ha sido el lanzamiento en Argentina de nuevos equipos, de nuevas patrullas para la policía argentina. Entonces hay una relación muy buena, y esos momentos hay que aprovecharlos, porque cuando los liderazgos tienen una visión similar y que tienen sobre todo el respaldo popular, pudimos ver varios cientos de personas queriendo conocer, queriendo ver al presidente Bukele. Eso, bueno, en lo que ha venido sucediendo desde su entrevista donde fue portada de Time, su discurso ante la ONU, la reunión con Elon Musk,
O sea, el presidente es una figura global, es un liderazgo global, y por eso también en la Argentina la gente quería saludarlo, quería verlo, y eso es lo que pudimos ver ayer. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que colaboren ambos gobiernos y ambos funcionarios con varios temas, entre los que podemos destacar la economía, la cultura misma. El ministro de Cultura es parte de la comitiva. Sí. Argentina es uno de los países con más riqueza cultural de América Latina. Llegaron muchos, en cierta época llegaron muchos europeos a vivir ahí, italianos, franceses, españoles que se radicaron ahí. Bueno, en algún momento fue llamada la París de América, porque sí, su riqueza arquitectónica, su riqueza cultural es muy buena. Aparte que tiene una estructura de agricultura muy fuerte, tienen una industria agrícola bastante fuerte que creo que nos pudieran ayudar eventualmente. También he visto que anda el presidente de Invest por allá. Sí. Argentina es una economía que está levantándose, es decir, por cierto, es uno de los logros del presidente Milei. Era uno de los países con mucha inflación, en donde los índices inflacionarios prácticamente estaban por las nubes, y ha ido bajando esos índices, las políticas económicas acertadas, algunas decisiones radicales y fuertes, pero que le están dando resultados, y que en general creo que Argentina tiene mucho que darle a El Salvador, pero también ahora El Salvador tiene mucho que darle a Argentina, particularmente en el tema de seguridad, que es lo que se está haciendo. De ahí podemos ver otras industrias que pueden ser complementarias. La industria de las carnes que tiene Argentina es uno de los mayores exportadores de carne del mundo, y de carne de primera calidad. Y nosotros podríamos llevar café, que tenemos un buen café, podemos tener varias áreas. La parte energética es otra de los temas que creo en los que van a ayudarnos los argentinos. Y pues de forma integral esperemos que después de la visita de Estado tengamos muy buenos resultados y muy buenas noticias, tanto para los salvadoreños como para los argentinos. Algo también de que usted mencionaba, Juan, acerca de que en poco tiempo Javier Milei ha logrado transformar Argentina, un país muy grande, pero que si bien nos puede dar a nosotros como salvadoreños también podemos aportar en diferentes aristas, en diferentes políticas, y es por eso que llama la atención de que el presidente Nayib Bukele se ha convertido literalmente, y de acuerdo a diferentes analistas, en un fenómeno social, pero para bien, donde hay diferentes mandatarios de grandes naciones que están interesados en conocer la política que prácticamente está implementando en la nación centroamericana. Y de hecho, él lo establecía en diferentes medios de comunicaciones de Argentina. Va a ser una reunión excelente porque somos muy buenos amigos. Además, hay muchas cosas importantes de energía, comercio, seguridad, una agenda extensa entre los gabinetes. Somos grandes amigos. Estoy seguro de que vamos a lograr cosas muy buenas para ambos países. Eso es lo que decía, es una visión similar, no puedo decir igual porque las variaciones que tiene Argentina, digamos, tiene circunstancias distintas, es un país muy rico, tiene muchos recursos naturales, tiene más territorio, más población, etcétera. Pero ahora nosotros, y eso es lo diferente que ocurre con una visita de Estado a estas alturas, que ahora El Salvador tiene algo que dar. Antes El Salvador prácticamente iba a las visitas de Estado casi a pedir, ya no teníamos mayor cosa que dar, simplemente buscando que los países nos ayudaran, nos dieran algo, o vinieran inversiones, etcétera, pero sin nosotros ofrecer nada. Ahora nosotros estamos utilizando bien el principio diplomático de la reciprocidad, o sea, queremos recibir algo, pero también llevamos algo que dar. Y el tema de la seguridad, que últimamente ha estado afectando bastante a la Argentina, y que desde que entró el gobierno de Javier Milei le han entrado a ese tema porque quieren bajar los índices de delincuencia, y donde el Estado salvadoreño a través del ministro de Seguridad ha estado apoyando. Creo que es algo muy importante porque ellos van a hacer su propio plan con las variaciones que tiene Argentina, con las características de la sociedad argentina, pero que nosotros estamos sirviendo como un canal de conocimiento con base a la experiencia que hemos tenido con el Plan Control Territorial en El Salvador. Entonces, Argentina ha sido de los que ha estado más cerca de nosotros en ese tema, pero también han venido ecuatorianos, han venido peruanos, ha venido varias gente, y prácticamente todo el mundo quiere conocer esa experiencia salvadoreña. Entonces, yo creo que son pasos importantes.
nos ponen a nosotros en un nivel de reciprocidad que la diplomacia internacional así se tiene que manejar, pero cuando tú no tienes niveles, ni no tienes nada que dar, es bien difícil cumplir ese principio. Ahora creo que nosotros estamos dando algo bueno a la comunidad internacional, no solo a Argentina, sino a la comunidad internacional en general, porque quieren conocer la experiencia salvadoreña. Ya a partir de las reuniones que vayan teniendo los diversos miembros de las comitivas con los funcionarios argentinos, vamos a ir viendo resultados ya más tangibles en temas determinados. Ahorita estamos viendo, porque ayer comenzó la visita, estamos viendo, digamos, el panorama general. Sí. Pero a medida vayan avanzando los días, las horas, vamos a poder ir viendo acuerdos ya específicos en temas energéticos, en temas culturales, en temas económicos. Entiendo que también va a haber reuniones con inversionistas argentinos. Sí. Lo que decía, tiene una industria bastante avanzada en temas agrícolas, en temas de, bueno, incluso ensamblan vehículos y cosas, tienen una industria bastante buena. Y esperemos que hayan buenas noticias para El Salvador. Entonces, a medida vayan avanzando las horas, vamos a ir obteniendo esos acuerdos puntuales que van a ir siendo, digamos, el resultado de esta visita oficial que se ha hecho a Argentina, pues el protocolo con todos los honores para el presidente, para todos los honores para la comitiva que le acompaña, a la altura de un jefe de Estado, pero la diferencia es ese cariño que la gente le trasladó. O sea, jefes de Estado llegan y se les aplica un protocolo oficial. Eso, digamos, es normal. Llega cualquier presidente de cualquier país a visitar a la Argentina y va a ocurrir una cuestión similar en tema protocolario. Sí. La diferencia es que ahora la gente se abocó a las calles, varios cientos de personas en los diferentes lugares donde el presidente fue a mostrar sus respetos con un arreglo floral donde alguien importante de la historia argentina. Luego se desplazó a otros lugares cuando salió de la Casa Rosada. Entonces, en diferentes momentos hubo gente que se acercó a saludar, a querer verlo. Entonces, esa es la diferencia, el cariño que la población tiene para estos líderes como Javier Milei, como el presidente Bukele, que ya trasciende nuestras fronteras, es como, digamos, el dato distinto a lo que ocurre con cualquier jefe de Estado. Ya, entonces nos posiciona a nosotros los salvadoreños en una circunstancia distinta, porque nuestro líder puede ver cara a cara a otros líderes mundiales, no solo líderes políticos, sino que también líderes empresariales, líderes de inversionistas, líderes de organismos internacionales, sí. Y se puede sentar frente a frente y hablar de tú a tú con ellos. Entonces nos pone a nosotros en una posición distinta de negociación, de diálogo franco en el concierto de las naciones. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante, obtener que un país tenga un liderazgo tan fuerte, que sea tomado en cuenta y que también podamos llevarle a los inversionistas, podamos llevarle a la comunidad internacional las buenas noticias de lo que está ocurriendo en El Salvador. Seguramente, y ojalá así sea, algunos inversionistas después van a venir y van a decir, me interesa conocer El Salvador, conocí a sus líderes, conocí a sus ministros, conocí a parte de la comitiva y me interesa invertir en El Salvador, en turismo, me interesa invertir en agricultura, me interesa invertir en cualquier área, en el área energética, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a ir conociendo, esperemos, y yo auguro que así va a ser. Creo que la gente que le acompaña al presidente, además de él, que es un liderazgo sumamente fuerte, la gente que le acompaña es gente muy capaz, gente que conoce el tema en sus rubros específicos y que puedan traer a El Salvador muy buenas noticias definitivamente. Juan, tengo que hacer una pausa y al regresar nos quedamos con esta frase que usted ha mencionado: El Salvador ahora tiene que ofrecer, y eso se queda en evidencia para todos los salvadoreños a la hora de tener una visita de Estado como la que está realizando el presidente Nayib Bukele en Argentina, donde lleva a su comitiva y está hablando de El Salvador, de estos cambios que está teniendo en favor de cada uno de los ciudadanos y que se pueden replicar en esta nación suramericana. La visita del presidente Nayib Bukele a Argentina es un paso hacia la consolidación de alianzas estratégicas en la región. Este encuentro con líderes, prácticamente el líder argentino, no solo refuerza la amistad, sino que también abre puertas a proyectos que pueden beneficiar a ambas naciones. Le presentamos la siguiente nota. Vea.
La visita del presidente Nayib Bukele a Argentina trae consigo temas importantes, entre los que destacan la carta de intención entre El Salvador y Argentina para la creación de un hub aeroportuario, es decir, que se habilitará un centro que facilite nuevos destinos, así como un memorándum de cooperación entre el organismo para la implementación del programa de energía nuclear de El Salvador y la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, con un seguimiento de acuerdos en materia de energía nuclear, intercambio, capacitación y formación de recursos humanos. Y muestra de la seriedad de este tema es que la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador y la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina firmaron una declaración conjunta para fortalecer el compromiso y la cooperación estratégica en áreas claves como economía, seguridad, cultura y energía nuclear. Otros temas son el convenio marco de cooperación bilateral entre el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza y la Autoridad Salvadoreña del Agua. Un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de El Salvador y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina sobre cooperación en el área de patrimonio cultural y archivos. Memorándum de entendimiento del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y la Subsecretaría de Deportes de Argentina, donde se busca potenciar el área del deporte y la actividad física. También una declaración conjunta donde se establecen los compromisos alcanzados entre ambos mandatarios en asuntos estratégicos políticos, económicos y de cooperación. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: "Estamos yendo a fondo en la lucha contra el narcoterrorismo. Hoy me reuní con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. En Argentina estamos aplicando medidas firmes y decididas contra el crimen organizado y las bandas narcos. Inspirados por el exitoso modelo Bukele, no vamos a permitir que aquellos que por años le robaron la paz y la seguridad a nuestra gente sigan destruyendo nuestras calles. Vamos a fondo. Estamos construyendo una doctrina que defienda a los ciudadanos y a las víctimas y no a los delincuentes. Mañana estaremos presentando en un documento conjunto este cambio revolucionario de paradigma, porque el que las hace las paga". Esta visita también abre puertas para sostener reuniones con inversionistas argentinos, donde se busca crear un entorno propicio para la inversión en El Salvador. El objetivo es atraer capital que impulse el desarrollo económico, genere empleos y mejore la calidad de vida de los salvadoreños. Algunos de los acuerdos que ya son públicos por parte de las autoridades salvadoreñas y argentinas, y que es lo que se ha logrado en torno a esta visita de Estado que está realizando el presidente Nayib Bukele. Lo decíamos antes de la pausa, Juana, ahora El Salvador tiene algo que ofrecer y es resultado de las políticas, de la visión, del liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele a la Argentina y sobre todo en el tema de seguridad. Sí, si nosotros vemos y la nota deja bastante claro que es una visita de Estado que cubre bastantes temas, sí. Pero el mayor énfasis donde, digamos, los argentinos nos escuchan o nos están escuchando es particularmente en el tema de seguridad, o sea, y ese trabajo, digamos que no ha comenzado desde esta visita, sino que en diferentes momentos esa colaboración interinstitucional se ha dado entre el gobierno argentino, particularmente la ministra de Seguridad, con el ministro de Seguridad y Justicia nuestro, Gustavo Villatoro. Entonces, ese trabajo viene de varios tiempo atrás. Ahora lo que hace es consolidarse, digamos, esa colaboración, ya aparte de que obviamente tenía el beneplácito de los presidentes, sí. Ahora se consolida más y están dando pasos contundentes. Una de las cosas que me decía la ministra Bullrich ayer es que iban a invertir en la modernización y en equipo para la policía, patrullas, etcétera, que si nosotros lo vemos fue una de las fases del plan control territorial, la fase 3, si no me equivoco, era la fase de modernización. Entonces, en la que dejó muy claro también que es una inversión constante, no es algo, o sea, los vehículos necesitan mantenimiento, los equipos, las botas y los uniformes de la policía necesitan mantenimiento, o sea, es algo que se gasta, se daña con el uso. Entonces, pero nosotros vemos un símil en las políticas de seguridad y esperemos que Argentina también tenga muy buenos resultados como los que nosotros hemos tenido acá con el plan control territorial. Entonces, ese apoyo entre gobiernos y ese diálogo franco, esa colaboración efectiva, nos va a llevar a enriquecernos a ambas naciones y también nos pone a nosotros en una situación de
verdad, pues, de asesoría, de dar a conocer y de ser referente ya en el tema de seguridad. Ya la misma ministra lo dice, el modelo Bukele. A algunos no les gusta, algunos dicen, no, es el modelo salvadoreño, la política de seguridad, etcétera, pero es el modelo Bukele, al final. Construido, eso sí, si lo queremos ver, el modelo salvadoreño, construido, pensado y ejecutado por salvadoreños. A mí me gusta matizar eso porque es la realidad que nosotros vivíamos antes, cuando teníamos 16, 20 homicidios diarios. Venían de otros países a querernos dar soluciones. Nos venían y nos decían, mire, es que ustedes debiesen hacer esto y aquello, nos daban un catálogo ABC, hacíamos el ABC y nos iba mal. O sea, se invertían millones de dólares. Los muertos seguían siendo los salvadoreños, los consultores internacionales que venían y nos daban esa solución, venían, cobraban y se iban, y los muertos los seguíamos poniendo nosotros. Sí. Después de que la política de seguridad, y el presidente lo dijo, el trabajo estaba hecho, incluso lo dijo en un momento, tristemente, en la velación de nuestros héroes que fallecieron en el helicóptero. Dice, el trabajo de inteligencia policial ya se había hecho, pero no habían dejado actuar a la policía. Eso fue una de las cuestiones. De ahí el diseño institucional. Cuando se creó el Plan Control Territorial, acordémonos también que el presidente estaba en el 2019 y 2020, hasta los inicios del 2021, con una asamblea contraria a él, que aunque el plan estaba diseñado, los fondos y la financiación para ese plan estaba entrampado en la asamblea legislativa de aquel entonces. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso en perspectiva, el plan estaba diseñado por salvadoreños, pero había una traba. Cuando el pueblo salvadoreño dice, le doy gobernabilidad al presidente en el 2021, comienza la ejecución efectiva del plan. Y comenzamos nosotros a ver resultados tangibles en las comunidades, en el transporte público. Comenzamos a ver el desplome de delitos, no solo como el homicidio, sino que también las extorsiones que han bajado. Otros flagelos, que también la inseguridad en general, ya no es un tema que afecte diariamente a los salvadoreños como antes lo afectaba, como hace 4 o 5 años. Entonces todas esas cuestiones nos ponen, y es el modelo salvadoreño es el modelo Bukele, no podemos obviar esa situación. El líder que lo ha impulsado, quien lo ha diseñado, obviamente con el trabajo de inteligencia policial, el trabajo ministerial, con el trabajo de la propia Asamblea Legislativa que ha aprobado los recursos para la financiación del Plan Control Territorial, pero es un trabajo articulado, es un trabajo integral que hemos visto. Y ese modelo es el que la gente quiere replicar, los países, los líderes mundiales quieren replicar, porque ha dado resultados, porque tiene elementos verificables, ya son números, y los números son fríos. O sea, nosotros venimos de tener 16, 20 homicidios diarios a tener 0 homicidios en más de 711 días. Sí. Ya, entonces, ¿qué cambió? Pues, entre otras cosas, lo que ha cambiado es la mentalidad del líder. Un líder que de verdad llega y enfrenta el problema sin miedo, con valentía, tomando las decisiones que hay que tomar y echando a andar un plan estratégico en el que cualquier país, te diría, con un ejército irregular que eran las pandillas, de 75,000 a 80,000 pandilleros, regados prácticamente en todo el país, que dominaban el 85% de los territorios, en cualquier país del mundo hubiese habido una matanza. Sí. Pero en El Salvador, al haber echado a andar una estrategia responsable, bien pensada y adecuada, aquí pues no ha habido una matanza, sino que han habido resultados, y gracias a Dios y gracias a ese plan, 711 días sin homicidios. Eso es lo que quiere replicarse, y eso es lo que la ministra Bullrich y el mundo llama el modelo Bukele, que no es más que el modelo salvadoreño, el modelo Bukele. Hablando sobre eso, Juan, la prensa argentina cuestionaba al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y le decía, ¿es necesario replicar el Plan Control Territorial del régimen de excepción en Argentina? Y el ministro era enfático, le decía, sabemos de que no es lo mismo El Salvador con Argentina, partía de ese punto, pero en El Salvador, pues los resultados se hablan por sí solos. Nos ha valido la pena encarcelar a miles de pandilleros y colaboradores, pero nos ha valido la pena también liberar a millones de salvadoreños. Y hacía énfasis en un dato también
que la línea estaba que se podían retomar diferentes puntos de estas estrategias de seguridad para poder liberar a millones de argentinos, y no solo de argentinos, sino también de latinoamericanos, de que prácticamente están sumergidos sus naciones en la delincuencia, no solo en los pandilleros, sino en el narcotráfico. Por eso es que hacía énfasis en eso, de que las cosas buenas se pueden retomar para replicarlas en la nación argentina. El presidente Bukele lo dijo en su discurso en la ONU, precisamente creo que es una de las frases más... de las más impactantes del discurso es: hemos encarcelado a miles, pero hemos liberado a millones. Sí. Creo que es una pincelada muy buena en el discurso, y digamos una frase que va a quedar para la historia de los discursos de presidentes salvadoreños ante la ONU. Ahora, es muy responsable el ministro de Seguridad al decir que eso funciona para El Salvador. Acordémonos que cada país tiene un ordenamiento jurídico distinto. Sí. Y pues aquí era necesario el régimen de excepción, no había otra alternativa, y el régimen de excepción es una medida que la misma Constitución permite. Por eso es que tú ves, Nelson, y la población salvadoreña ve que cada 30 días se va a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa tiene que votar por la prórroga del régimen de excepción. Sí. Porque esa es la circunstancia constitucional, esas son las reglas para aprobarlo, que solo puede durar 30 días y que se puede ir prorrogando. Entonces, porque cualquiera podría decir, miren, si ya tenemos 20 y tantos meses con régimen de excepción, ¿por qué no lo aprueban de manera permanente? Los salvadoreños de bien quisiéramos eso. Sí. Pero como se están respetando las reglas que la Constitución impone en nuestro país, cada 30 días se tiene que ir a la Asamblea Legislativa y ellos tienen que votar por la ampliación o la prórroga de ese régimen de excepción. En Argentina podrá ser una circunstancia diferente. Han habido algunos países, y yo con el mayor de los respetos los quiero mencionar, Honduras, Ecuador, que declararon y decretaron regímenes de excepción en sus países, pero los resultados no son los mismos. O sea que no es solamente utilizar la herramienta régimen de excepción como tal, sino que es una estrategia más integral. O hay países que le tomaban la foto a sus delincuentes sin camisa y de una forma un poco peculiar, que en el SECOT, por ejemplo, los ponen en fila, sin camisa, acostados uno detrás del otro, y algunos les tomaban fotos en sus países a los delincuentes que capturaban y ya decían el modelo Bukele. Y eso no es el modelo Bukele, o sea, esa es una foto que pueden tomar. Entonces, no es el modelo como tal, no es el plan estructurado que se tiene acá. En Argentina sí se está colaborando y se está creando, me imagino yo, su propio plan, obviamente con la ayuda de las autoridades salvadoreñas. Entonces, el modelo de seguridad va mucho más allá de un simple decreto de régimen de excepción o una simple fotografía donde le pones en boxers a los delincuentes. Ya. Entonces, si no ves eso, si no ves la profundidad del plan, no lo vas a poder entender. Y como es tan profundo y es tan ad hoc, es tan realizado para El Salvador, por eso sus características, si bien es cierto, se pueden retomar en otros países, no puede ser de forma integral ni puede ser un programa calcado, ¿ya? Sino que tiene que ir acorde a la realidad de cada país. Y usted ha mencionado Honduras y Ecuador, pues también se vive una situación totalmente diferente. Quisieron implementar el estado de excepción, pero ¿a qué se enfrentaron? A que no tenían gobernabilidad. En Honduras, por ejemplo, no tenían ese apoyo del Congreso y por ende el estado de excepción pues prácticamente fue declarado inconstitucional, algo que se enfrentó el presidente Nayib Bukele al inicio de su gestión. Sí, entonces esa es otra cuestión. Aparte de los ordenamientos jurídicos que son distintos de país en país, las circunstancias políticas son distintas, ¿ya? Y encontrarte, acordémonos que en los estados modernos existe una división de poderes, pues sí. Hay tres funciones primordiales del Estado y que hay un órgano establecido para ejecutarlas, la función legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entonces, en El Salvador lo que ha ocurrido es que los tres órganos del Estado, de forma independiente, respetando su autonomía, pero ahora están trabajando juntos, ¿ya? Están echando a andar un modelo, porque antes nos encontrábamos que la Fiscalía hacía las capturas, las acusaciones, pero el órgano judicial liberaba casi en automático a los delincuentes. Sí. Entonces, ha habido una transformación, ha habido un andamiaje jurídico en el país que ha cambiado. Han habido reformas en la Asamblea Legislativa que ha permitido que el régimen de excepción y la estructura de combate a las pandillas
digamos, el plan control territorial de forma integral, porque la Asamblea Legislativa no solo ha aprobado fondos, sino que también ha realizado reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para que los delincuentes sean de forma efectiva llevados ante la justicia y paguen por sus delitos. Entonces todo eso es una construcción que ha ido paso a paso y que ha dado resultados como los que tenemos. Que esto sea replicable de forma, digamos, exacta en otro país, pues requeriría de muchas cuestiones distintas, entre ellos los acuerdos políticos a los que se pueden llegar. Esa gobernabilidad, y ahí es donde lo clave que ha sido la Asamblea Legislativa desde el 2021, es que ha impulsado el tema de la seguridad y el plan control territorial, no solo con fondos, sino que también con la construcción del andamiaje jurídico que permite llevar a los delincuentes ante la justicia, ¿verdad? Y el órgano judicial, acordémonos la depuración de jueces que hubo, que fue muy criticada, por cierto, pero que ha dado resultados, una depuración constante de la Policía Nacional Civil, en donde los malos elementos han sido procesados, destituidos y presos, ¿ya? Entonces es una cuestión bastante integral que creo que, si bien es cierto, es difícil de replicar, pero no es imposible, porque lo hemos hecho nosotros los salvadoreños, sin recursos, sin ser un país rico, con un problema sumamente grande en territorios prácticamente controlados por las pandillas, y lo hemos logrado. Entonces otros países con más recursos, con mejores, digamos, condiciones, que no tienen el monstruo que nosotros teníamos con el que luchar, creo que sí se puede replicar y sí se pueden obtener buenos resultados, y eso es lo que han visto las autoridades argentinas, y eso es lo que quieren conocer. Y el presidente lo ha dicho, nosotros estamos abiertos al mundo a poderlo exportar, si se quiere, o poder ayudarles a otros países también, no solo a la Argentina. Qué bien que se está haciendo con ellos en la actualidad, pero también lo pueden hacer nuestros hermanos hondureños, nuestros hermanos guatemaltecos, con sus variaciones, porque aunque estemos a la par, aunque estemos cerquita, su delincuencia, sus condiciones, su andamiaje jurídico y su circunstancia política es completamente distinta. El Salvador está cambiando y para bien, y está siendo un referente a nivel internacional. Es por eso que se destaca el tema de seguridad con esta visita de Estado que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, en Argentina. En un inicio hablábamos acerca de esta visita de Estado que realiza el presidente Nayib Bukele en Argentina, pero es momento de también conversar sobre lo que está pasando en nuestro país, pero que está ligado también con el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque el pasado 15 de septiembre él anunciaba que por primera vez en la historia de nuestro país iba a presentar un presupuesto general del Estado 100% financiado, es decir, de que no iba a necesitar de una deuda externa para llevar a cabo diferentes políticas, planes que están impulsadas en las carteras de Estado. Hablemos sobre esto, Juan Contreras. Sí, bueno, tal como lo anunció el presidente el 15 de septiembre, ayer, dentro de los plazos legales, porque esos son los plazos de ley para presentar ante la Asamblea el presupuesto general de la Nación, el ministro de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para poderlo realizar. A partir de esta presentación comienza una fase interesante, que es que va a pasar a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, y comienza la discusión, y las diferentes carteras de Estado van a desfilar por la comisión y van a explicar en qué se va a ejecutar, por qué han determinado esos montos, etc. Entonces, digamos que ahorita es el inicio, dentro del marco legal, en el plazo que otorga la ley, pero es el inicio de la discusión del presupuesto general de la Nación. Cuestiones importantes, pues que está absolutamente financiado. Es como decirle, en su gasto corriente, es como decirle a todo el sector público, señores, tienen trabajo y está pagado. 2025 no se preocupen por sus salarios, porque está pagado. También es decirle a la comunidad internacional y a los organismos económicos internacionales, señores, El Salvador se está encaminando a la sostenibilidad fiscal. El Salvador gasta lo que ingresa a las arcas del Estado, no necesita financiarse a través de préstamos, al menos en su gasto corriente. Entonces lo que implica también es que obviamente va a haber deuda,
hay que ser responsable y hay que decirlo, va a haber deuda, pero esa deuda se va a utilizar en otros rubros. Va a ser inversión, no va a ser gasto. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro término. También es decirle a la población, estamos siendo responsables con el uso de sus fondos. Podrán haber algunas circunstancias también que se contraponen, pero es parte del manejo responsable de las finanzas del Estado. Algunos han querido satanizar la situación del escalafón del sector salud y el sector educación, pero si nosotros vemos el panorama completo, el ministro ha anunciado que todos los salarios públicos van a estar congelados, digamos, no va a haber aumento salarial en todo el sector público. Algunos quieren agarrarse de la parte de la salud y la educación porque hay una ley de escalafón, pero este solo es el 2025 que va a estar congelado. Si se quisiera eliminar, entonces se derogaría la ley del escalafón y ya la gente no tuviera esperanzas para el 2026 o otros años volver a recibir el monto del escalafón, sino que veamos que es un sacrificio que se hace, pero todo el rubro estatal, es decir, policías que también trabajan y son empleados públicos, no van a recibir aumentos. Fiscales que están llevando ante la justicia y que están haciendo un trabajo eficiente no van a recibir aumentos. O sea, en perspectiva es todo así, pero también es responsable en el momento de decirle, miren, no va a haber aumento, pero está pagado. O sea, está seguro su sueldo los 12 meses y las prestaciones y todo lo que, aguinaldos y todo lo demás que conlleva el ejercicio fiscal 2025. Eso, si lo vemos en perspectiva, es algo importante porque antes, en el 2017, precisamente el presupuesto de 2018 fue declarado inconstitucional porque fue aprobado por la Asamblea Legislativa por estar desfinanciado. O sea que hicieron y incorporaron montos presupuestarios para el funcionamiento del Estado, pero no había dinero para pagar, ¿ya? Entonces, vía sentencia de la Sala de lo Constitucional, o sea, tuvo que entrar la Sala a regular y decirles, y congelaron precisamente los aumentos salariales y congelaron las plazas, la creación de nuevas plazas, pero en aquel momento se hizo como una consecuencia de un proceso de inconstitucionalidad. O sea, tuvo el órgano jurisdiccional a través de la Sala que arreglarle la plana al Ejecutivo y a la Asamblea del 2017 y 2018 para que tuvieran un presupuesto financiado, o sea, porque lo habían aprobado mal. En esta vez, las medidas las toma el Ejecutivo, siendo responsable con el manejo de las finanzas públicas y diciendo, señores, podemos financiar esto, se respetan los salarios, no van a haber disminuciones salariales, se van a mantener y tenemos un presupuesto que no requiere deuda para su funcionamiento estatal del año 2025. Ahí van trabajadores de ANDA, en agua, trabajadores de la CEL, policías, fiscales, jueces, todo el andamiaje estatal, todos los trabajadores de los ministerios de economía que están teniendo que trabajar mucho por luchar ahorita por el despegue económico, pero todos están en el mismo parámetro de acción, en donde no van a haber nuevas plazas, no van a haber aumentos salariales, pero hay dinero para pagar los salarios. Eso es una buena noticia. En perspectiva, digamos, el sector público se soca el cincho, pero también es una garantía de que como el presupuesto está financiado, los salarios del 2025 están cubiertos. Hay otros países, y particularmente el caso venezolano, que a la gente la mandaban a descansar días para no pagarles el salario completo. Increíble, es una situación que la pueden buscar y que sacrifican a la gente y le decían, mire, usted no vaya a trabajar 3 días a la semana para tener ahorros, y un país tan rico como Venezuela, para no pagarles el salario completo al final del mes, porque como esos 3 días se habían ido a descansar, o sea, casi de forma obligatoria. En este país no ha pasado ni va a pasar eso, sino que al contrario está diciendo, vamos a congelar las nuevas plazas y los aumentos en todo el sector público, pero ustedes, su salario está cubierto para el año 2025 sin necesidad de recurrir a deuda para ello. Entonces eso es parte de la responsabilidad de un manejo eficiente de las finanzas públicas. Obviamente quien quiera criticarlo, pues vivimos en un país con libertad de expresión y puede hacerlo. Y yo no puedo dejar de mencionar esa situación, pero es parte de las medidas que el ministro anunció. Es parte de las cuestiones y de la transparencia en ese manejo.
Otra de las circunstancias importantes es el anuncio del presidente de la Asamblea Legislativa, en el que de forma general hay un ahorro en el presupuesto de ese órgano de Estado de más de 18 millones de dólares con respecto a la asamblea que recibió él en el 2021. Entonces, que también había sido duramente criticado por algunos sectores, que luego la crítica constructiva pasó a ataques políticos. Esa es una cuestión distinta, pero que ahora, con este presupuesto 2025 de la Asamblea, creo que cierra ese capítulo de forma completa, porque ya dicen, miren señores, nosotros estamos siendo responsables también con el manejo presupuestario de la institución, y hay un recorte con respecto a cómo se recibió de más de 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. En un presupuesto que antes era de 58.1, 57.1, que andaba el presupuesto de la Asamblea. Entonces, recortar 18 millones es prácticamente volarse el 20% de lo que se venía ejecutando. Es bastante. Una buena cantidad, es más del 20% sí, de ahorro presupuestario en un órgano de Estado que había sido criticado, pero que yo creo que con este anuncio del presidente de la Asamblea ya el capítulo debería estar cerrado, porque son 18 millones menos que nos va a costar a los salvadoreños el funcionamiento del Estado, pero de la Asamblea, perdón, y la Asamblea va a seguir trabajando de forma eficiente, emitiendo las leyes que son necesarias para el pueblo salvadoreño. Entonces, eso es parte de la responsabilidad en el manejo que se habían tomado. Ahora la lucha por ambos mandatarios es poder dejar un legado para los más de 660 millones de habitantes en la región americana.